Queridos hermanos, hoy que compartimos nuestra Eucaristía, oímos esta imagen del Evangelio de San Mateo, a veces malinterpretada por algunos hermanos nuestros cristianos, y que les ha llevado a concluir, por lo que el texto dice, que el Señor rechazó a María. Por lo tanto, ellos por eso confirman que el amor que no tienen a María queda avalado, queda justificado por esta imagen. Además, por el hecho de que el texto expresa de que tuvo hermanos el Señor, para ellos es un signo que niega la virginidad de María y que les permite también entonces decir que el Señor sí tuvo más hermanos de sangre, cosa que la misma experiencia de la fe ha confirmado no es así. Creo que ya muchos tenemos idea de las respuestas. Primero, el tema de los hermanos, valorando el Antiguo Testamento, entendemos que la expresión no es como nosotros la tenemos hoy, que al hablar de hermanos pensamos y expresamos con ello a los que son del mismo papá y la misma mamá. En esos textos hay una mayor amplitud a la relación humana familiar y por eso hermanos son hasta los parientes lejanos. Por otro lado, el rechazo a María. Y uno pudiera preguntarse, ¿el Señor era judío? Y el Decálogo ya presentaba desde el Éxodo, en el 4º mandamiento, el respeto a los padres. Si el Señor Jesús, fiel en esa experiencia religiosa, en su aprendizaje, conocía bien los mandamientos, no podía faltar, ni mucho menos contradecir el plan de Dios con una actitud de rechazo a María. Por eso, de entrada, hay que simplemente mencionar que no es como lo han interpretado algunos. Y si tanto rechazo tuvo el Señor y los primeros cristianos, no entenderíamos por qué el evangelista San Lucas, que escribe varios años después de la resurrección su evangelio, nos presenta desde el primer capítulo a una María con un valor ya importante en la comunidad, en el plan de Dios, y cuyo amor y respeto de la comunidad se aprecia en esos textos que hablan de ella desde el principio como una bienaventurada, desde el saludo del ángel y las palabras en el encuentro con Isabel, que hoy repetimos en esa bella oración que dirigimos a María, el llamado Ave María, y que expresa todo ese amor que San Lucas ahí recuerda. ¿Y quién no ha repetido desde pequeño en ese amor a María esa oración del Dios te salve María, llena de gracia? Y pudiéramos preguntarnos, ¿y cuál es el sentido del texto? ¿Por qué se expresó de esa manera? Para poder comprender este texto, no hay que olvidar y tenerlo claro en su contexto que se presenta. El capítulo 10 es el segundo discurso que presenta el evangelista San Mateo como guía y conducción de su relato. Ese capítulo 10 ha sido llamado Catequesis, discurso sobre la misión. Y después de que se nos presenta ahí el mandato de hacer lo mismo que el Señor, para eso nos envía, el capítulo 11 y 12 parecen poner en práctica y presentarnos cómo el Señor vivió lo que Él mismo enseñó en el capítulo 10. Así, este relato, que sería el final ya del capítulo 12, antes del tercer discurso o catequesis que empezaremos a oír, ya nos da un panorama.
La misión es para también formar comunidades de hermanos. De tal forma que el resultado de la predicación es formar esas comunidades de creyentes que a través de su bautismo van siendo parte del pueblo de Dios. Pero la lectura ya va expresando la experiencia de la iglesia y cómo ellos van comprendiendo esa relación de fe y cómo deben vivirla. Y esto nos invita simplemente a recordar lo que ya desde nuestro bautismo se nos dice, que por el bautismo somos hijos de Dios, Cristos, hechos parte de esa familia de José y María simbólicamente. Y por eso el nivel de la experiencia de la fe es, crea la familia de los hijos de Dios. Y de ahí la experiencia clave, simbólica del relato. Quiere expresar entonces que la experiencia de la comunidad cristiana tiene que ser así, la de una familia, en la que la experiencia de todos ayuda a una fraternidad que hace que todos se sientan miembros de un solo pueblo. Y por eso la expresión buscaría remarcar que los vínculos de la fe son fuertes y que la relación entonces es también de hermandad y de semejanza a la experiencia con Cristo en su vida familiar. Somos esa familia, la familia del Nazaret ahí expresada. Pero esto, entonces, por eso nos permite comprender que no es un rechazo a María, sino al contrario, expresar que los vínculos que nos unen a ellos y que realmente nos hacen familia son verdaderos y reales. Hay una frase del Papa Juan Pablo II en una de sus cartas que dice que los vínculos sacramentales son más fuertes que los vínculos de la sangre, reafirmando así en esa expresión que los vínculos entonces de la fe son fuertes y son así como hasta aún mayor que los de la sangre. Pero me invitan a algo, a mirar al otro como mi hermano y a vivir mi fraternidad con el que está a mi lado. Por eso el mandato del Señor, ama a tu prójimo, velo como tu hermano, vive con él esa dimensión de fraternidad que te permita ver, descubrir a él, en él también la misma vida, mi propia vida, como Cristo. Y por eso la forma del texto, y que María cumplió la voluntad del Padre, creo que al verla al pie de la cruz y ver ese dolor de una madre que sufre con su hijo, confirma su confianza, su fidelidad a la voluntad del Padre. Así, no solamente expresó ser la madre de Jesús, sino una fe que la hacía sólidamente ahí en comunión con su Hijo y en fidelidad con el Padre. Y vienen preguntas que ojalá nos ayuden a valorarnos y a comprometernos para que esa fraternidad sea un valor de nosotros cristianos desde la familia, las comunidades, nuestros grupos, y que entonces se exprese que somos hermanos, familia de Dios. Las relaciones humanas nunca van a ser fáciles. Siempre estaremos expuestos al otro. Y siempre la realidad humana, con todas sus deficiencias, nos expone a conflictos, pleitos continuos. San Pablo, en una de sus cartas a los Efesios, valorando esta realidad, tiene un consejo sencillo: sopórtense en el amor, sean amables, sean humildes, sean afables,
unos con otros. Sopórtense en el amor. Que sepa uno pedir disculpas, poder decirle al otro con mucha humildad, me equivoqué, y que permita que la fraternidad no se quebrante. Y cuando se quebrante, se restablezca y ese sea un signo del amor de Dios entre nosotros. Y pudiera uno también preguntar, ¿y es importante la unidad, la comunión fraterna? ¿Qué tan importante es esto de mantener una fraternidad? Según nos presenta Hechos de los Apóstoles, era un ideal desde los primeros años. Y Hechos de los Apóstoles presenta ese ideal hecho vida en las primeras comunidades que saben compartir. Dice el texto que nadie sufría y cuando algún hermano padecía necesidad, no faltaban los que vendían propiedades y las ponían al servicio de todos para que nadie padeciera hambre ni ninguna situación difícil. Y ese ideal de esa comunidad ahí queda plasmado. Pero sigue la pregunta, ¿es importante? A veces cuando analizamos la vida de comunión fraterna desde los hogares, vemos dificultades, conflictos, divisiones. Cuando a veces hacemos esa misma experiencia a las comunidades cristianas de entrada, en nombre de Cristo hay una división en Cristo que nos enfrenta en grupos religiosos. Y no se diga si echamos nuestra mirada al interior de las comunidades, donde a veces ni los grupos tienen unidad, donde los conflictos son el pan de cada día. ¿Por qué es tan importante? Cuando uno lo valora y analiza esa experiencia, podemos hoy repetir esa frase de San Juan. Dice el texto de aquel texto de San Juan, que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y entonces, con esa imagen pudiéramos hacer la simple afirmación. ¿Es importante vivir en esa comunión de amor? Sí. ¿Y por qué? Y me atrevo a decir sin temor a equivocarme, porque ponemos en juego la credibilidad de Dios. Lo hacemos un mentiroso. Cuando esa fraternidad no hay, cuando esa experiencia de comunión en el amor no se tiene. Y es increíble cómo cuando no hay esto desde el hogar, es más difícil la predicación de Dios. A veces, cuando uno valora esto con los jóvenes o alguna vez platicando del tema con ellos, uno analiza cómo los conflictos, las situaciones difíciles que llevan desde el hogar en relaciones de esposos, papás, hace más difícil el hablar de Dios. Y a veces uno puede decir como argumento del por qué no hay el amor. Esa fraternidad en el amor que ayuda a que entonces el valor del misterio que es amor sea más aceptado y creíble. Y por eso uno puede decir entonces sin temor a equivocarse en ese aspecto. ¿Qué tanto influirá esa pérdida de comunión, de fraternidad? Mete en juego la experiencia de Dios. ¿Qué tanto afecta a una comunidad, a un grupo, su división? Pues le afecta mucho. Se está negando, se está haciendo obstáculo de la credibilidad del misterio. Por eso viene la petición de San Juan recordando al Señor, que sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y por eso puede servirnos hasta de compromiso, porque a lo mejor también he sido parte de divisiones, de conflictos, de enfrentamientos desde el hogar, desde los grupos, desde mi comunidad. Y me he hecho también parte de quienes colaboran para que no haya signos creíbles del misterio. A veces creo que muchos de nosotros, muchas veces tendríamos que saber decirle al Señor, perdóname, Señor.
¿Tú quieres formar una familia? ¿Tú quieres hacer con nosotros tu familia? Y nosotros somos tus hijos rebeldes, ambiciosos, que peleamos, que nos dividimos, que nos enfrentamos como hermanos, sin importarnos lastimar tu amor de Padre, sin importarnos lastimar tu amor, que tanto nos ama y nos quiere como hijos. Todos nos quejamos cuando no tenemos una familia unida y todos expresamos el dolor cuando entre hermanos no nos llevamos, cuando el pleito con mamá, con papá nos ha quitado la paz. Pero ¿cuántos colaboramos para que haya esa unidad y fraternidad? ¿Y cuántos colaboramos para que haya una experiencia de familia unida en comunión fraterna? Dificultades habrá, situaciones que a veces por nuestras diferencias nos causen problemas, siempre habrá. Importante que podamos, a pesar de ello, con humildad, saber reconciliarnos. Y por eso viene el consejo del apóstol Pablo: sopórtense en el amor, sean amables, sean afables, sean sencillos, perdónense. Con ese amor que es comprensivo, servicial, que perdona todo, que soporta, porque valora el bien que tiene en la unidad familiar. ¿Cuánta falta hoy nos hace valorar ese nivel de vida que se nos pide? Y que ayudaría muchísimo a que la predicación del misterio en Cristo tenga un camino más favorable para ser aceptado. Por eso la conclusión del Señor: ¿quiénes son mi madre? ¿Quién es mi padre y mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad del Padre. Esos son mi familia, quienes están conmigo, esos que se esfuerzan, que luchan por mantener esa fraternidad en torno a mí con sus hermanos. Hoy lo valoramos entonces. Hoy valoramos esa necesidad de fraternidad y pienso que para poder seguir teniendo un elemento, un signo que ayude, que favorezca el deseo de acercarse a Cristo, implicará para todos la necesidad de esa fraternidad del Evangelio. Y por eso lo pedimos y lo valoramos hoy. Y que entonces se cumpla lo que el Señor dijo. ¿Quién es mi padre? ¿Quién mi madre? ¿Quién mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad del Padre. Que sea nuestra valoración y nuestra oración entonces para vivir ese nivel de vida, de fraterna, que el Señor nos pide. ICM